Voy a grabar esta sesión de clase, alumnos, para que ustedes puedan entender este tema, ¿ya? Hoy solamente vamos a hacer sesión de clase, o sea, sesión y clase. No hay tarea, ¿ya? Para conversar un poco al último, al final, sobre las actividades que algunos no están enviando, ¿ya? El motivo, todo eso, para saber. De repente algunos no tienen computadora, ¿no? De repente algunos están alejados de la zona de acá de la ciudad. También, ¿no? No hay cabinas también, la mayoría de cabinas han cerrado. Es otro factor, ¿no? Por el COVID. Bien, Sí, vamos a... pero por ejemplo, yo para poder ingresar a mis clases virtuales tengo que hacer recarga nomás porque no tengo ni wifi, nada. Sí, pues sí, así es bastante, Y no solamente tú, Zaira. Tengo un grupo de 70 alumnos, Zaira, de los 70, de los 70 alumnos que tengo, miren, 70 en Zunga, enfermería ciclo 1, 70 ujú. alumnos, y de los 70 envían trabajo 45 hasta 50. Los demás de 20 dicen que no pueden, que no tienen, que, bueno, pues ya son, no, yo no sé realmente cómo, ¿no? Pero en verdad que el COVID nos afecta bastante, porque antes había cabina. Acá donde yo vivo, cerca de la playa, 2 cuadras de la playa, casi a la costa, habían 3 sitios cabina, ¿no? 3 sitios, ahora ninguno de los dos funciona. Así es. Bien, alumnos, vamos a iniciar esta sección que se llama combinación de correspondencia, así se le llama. Vamos a leer un poquito la parte de teoría y luego les explico en la parte práctica, alumnos. La combinación de correspondencia. Dice, mediante la opción combinar correspondencia, Word 2016 nos permite incluir en un documento datos almacenados en otro sitio. ¿Qué quiere decir este pequeño texto aquí? De que nos permite incluir en un documento datos almacenados de otro sitio. Quiere decir, alumnos, que nosotros, al combinar una correspondencia, vamos a traer datos de otro archivo, de otro documento. Dice, de esta forma podremos obtener copias de un mismo documento, pero con los datos de personas distintas. ¿Eh? Dice, por ejemplo, podemos escribir cartas personalizadas, en las que solo escribiremos el texto fijo, el texto que se repite en todas las cartas. Y Word se encargará de generar los datos variables, los que cambian en cada carta, según la persona. De esta forma, podemos generar automáticamente tantas cartas distintas como personas que existan en el lugar donde están almacenados los datos. Otros ejemplos de la utilidad de combinar correspondencia son la generación de etiquetas o recibos, la impresión de sobres, etc. ¿No? Miren, vamos a ver algunos conceptos previos antes de realizar. Cuando nosotros combinamos correspondencia, vamos a utilizar, o estamos utilizando, alumnos, dos elementos fundamentales, o sea, dos archivos prácticamente, dos archivos. Uno se llama el documento principal y dos, el origen de los datos. ¿Ya? O sea, para que nosotros, alumnos, podamos realizar este tema de combinación de correspondencia, tenemos que tener estos dos archivos, documento principal y el origen de datos. ¿Ya? Pero, ¿qué es el documento principal? Es el documento de Word que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su valor del origen de datos. ¿Y qué es el origen de datos? Es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar con el documento principal. Dice, puede ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, puede ser una tabla de Access, ¿no? De otro programa parecido al Word, pero este es el Microsoft Access. Puede ser un libro de Excel, o sea, un archivo de Excel. Puede ser una lista de direcciones de Outlook. Puede ser una tabla de Word. O se pueden introducir en el mismo momento de combinar la correspondencia. Así es. En cualquier caso, podemos ver el origen de datos como una lista de registros compuestos por campos. Un registro corresponde a una fila y un campo corresponde a una columna.
Por ejemplo, si el origen es una tabla de clientes de Access, el registro será la fila correspondiente a un cliente. Y los campos serán, por ejemplo, el nombre y la dirección del cliente. Es decir, cada uno con los datos de ese cliente. Todo eso lo vamos a ir explicando detenidamente a continuación. Y lógicamente que vamos a utilizar un ejercicio sencillo para poder ver cómo se realiza la combinación de correspondencia. Más o menos aquí he hecho un pequeño esquema, un pequeño organigrama. Miren, por ejemplo, aquí ustedes van a ver el documento principal y el origen de datos. Al combinarse estos dos alumnos, nos dan varios documentos. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida. Les voy a explicar qué vamos a hacer primero, ¿ya? Cómo vamos a trabajar con este pequeño comando dentro de Word. Voy a cargar mi programa de Word, vamos a trabajar en Word. Ratito para que cargue Word, para combinar, para poder trabajar en Word. Ahorita les explico, alumnos. Entonces, la combinación de correspondencia nos decía que habían dos archivos, alumnos, ¿no? El documento principal y el origen de datos. Entonces, para que nosotros podamos realizar este comando o este tema, alumnos, vamos a tener que crear los dos archivos. Ahorita les voy a dar vamos a hacer un ejemplo, y con eso lo vamos a entender brevemente. Pero ya en la parte práctica, alumnos, en la parte práctica. Ya, ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ahora sí les explico cómo vamos a trabajar. A ver, por ejemplo, alumnos, supongamos, ¿no? Que se me presenta, alumnos, hacer una invitación, por ejemplo, miren, alumnos, una invitación de un sobre. Ustedes saben que una invitación es un sobre, claro, con un documento que va dentro, ¿no? Una tarjetita. Pero yo voy a hacer un sobre. Vamos a crear un sobre, ¿ya? Un sobre de una invitación a un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que tenemos la invitación, ¿no? El novio hace la relación de invitados, ¿no? La novia, otros invitados, porque los dos son de diferentes familias. Entonces, el novio a su familia y compañeros, amigos, igual la novia, a sus amigos, familiares, etc. Entonces, alumnos, como la correspondencia nos decía que habían dos archivos, primero vamos a crear el archivo, el número 2, que es el origen de datos. Alumnos, nos decía en la teoría que el origen de datos viene a ser una tabla. Decía una tabla de Access, un libro, un archivo de Excel, un correo de Outlook, ¿no? O también al mismo tiempo en ambos. Entonces, cuando uno va a utilizar una correspondencia, primero, alumnos, debemos de crear el origen de datos, aquí en el Word. ¿Y cómo lo hacemos? En una tabla, pues prácticamente, en una tabla. Ya vamos a tener que hacer una tabla. Esa tabla solamente debe ser tabla, no debe haber títulos ni subtítulos, nada por el estilo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la relación de invitados. Supongamos que yo me voy a casar, alumnos, ¿no? Me voy a casar y voy a hacer una invitación a mis familiares y a mis amigos, ¿no? De trabajo, a mis amigos del barrio, etc. Entonces voy a hacer una relación, ¿no? Mi tabla. Entonces, el origen de datos, alumnos, es una tabla de datos. Si es personal, de personas, porque puede ser, también dice, de clientes, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, supongamos, de una receta médica, ¿no? De cualquier, ¿ya? Entonces vamos a hacer la relación de personas. Entonces vamos acá a insertar, vamos a tabla, y nos vamos a sacar la opción insertar tabla. Porque esto lo hemos tocado en clase pasada. Número de columnas, que sea 3 nada más. Y número de filas, que sea 15. Vamos a colocar 15, 16. Que sean 16, ¿no? Aceptamos. Ya, esa es la tablita, alumnos. Entonces comenzamos aquí a crear el origen de datos. Por ejemplo, aquí irían los nombres, ¿no? Nombres. Por aquí iría la dirección. Y por acá iría la ciudad, ¿no? ¿De qué ciudad? ¿A qué ciudad estamos mandando la invitación? Entonces aquí, en mis nombres, supongamos, ¿no?
supongamos mis invitados, que sea, por ejemplo, Ricardo Palacios Espinosa. Ya está. Su dirección, aquí este es Esquirón, 130, Florida Baja, ciudad de Chimbote. Otro aquí, entonces llenamos aquí. Estos que están aquí arriba, alumnos, estos son los campos, ¿no? Nombres, dirección y la ciudad, ¿no? Del destinatario, o sea, del invitado, ¿no? Esta es una persona que yo estoy, aquí lo que yo estoy haciendo, alumnos, estoy haciendo la relación de mis invitados. La tengo que hacer. Si fueran 100, tendría que hacer los 100 en una tabla, ¿ya? Si fueran 200, 200, pues, ¿no? Ya, lógicamente que este es invitado uno, mi amigo, mi compañero, ¿no? Otro, por ejemplo. Alfonso Luna Gálvez. En la avenida 28 de julio, 93, Lima. Aquí, Gallardo. Tenemos que llenar alumnos, así es. Cuando uno empieza a hacer esta relación de personas que estamos creando alumnos, son las a quienes se le va a hacer llegar la invitación, o sea, el sobre. Por eso nosotros vamos a primero crear el sobre, alumnos, ¿ya? Crear el sobre. Vamos a tener que llenar las personas, ¿verdad? Para poder hacer la correspondencia, alumnos. ¿Por qué? Porque hay dos archivos, ¿no? El documento principal y el origen de datos, ¿no? Este es el origen de datos, como también viene a ser la tabla. Algunos le llaman origen de datos, otros le llaman tabla de datos, etcétera, ¿ya? Como decía, esta tabla se puede hacer en Excel, ¿no? Se puede hacer en Excel, se puede hacer en Access también, ¿ya?
Listo, alumnos. Ya tenemos la tabla. Miren, alumnos, ojo, alumnos, que cuando uno va a realizar el origen de datos, fíjense que no he colocado ningún título, ¿ah? Ningún título. De esta manera se tiene que crear la tabla. Alumnos, de esta manera, miren. Así que ustedes no vayan a colocar un título arriba, no, alumnos. Solamente cuando se crea el origen de datos, debe mostrar o ser de esta forma, alumnos. Solamente colocar la tabla, nada más, alumnos, pero sí hay que colocar los campos de acá. Nombres, dirección y ciudad. Estos son los campos, así se llama. Así decide la teoría que el origen de datos tiene que tener los campos. ¿Y estos que están abajo qué son? Estos son ya los registros, ¿no? Los registros, por decir, Ricardo Palacios Espinosa, vive en tal dirección y de la ciudad de Chimbote, ¿no? ¿Correcto? Entonces, este es un registro, un registro. Otro registro, Alfonso Luna Gálvez, vive en la avenida 28 de julio, 1093, Lima, ¿ya? Este es otro registro, ¿no? Luis Gallardo Méndez, Ciro Luz Ullaga, 99, Guaraz, y otro registro. Ya estos se llaman registros. De alumnos, una vez que se ha creado el origen de datos, alumnos, debe grabarse. Debemos de grabar este archivo, ¿ya? Voy a grabarlo, vamos a grabarlo. Ya ustedes saben cómo grabamos, ¿no? Menú archivo, guardar o guardar como, cualquiera de los dos. Me voy al botoncito examinar. Y voy a grabarlo este archivo, alumnos, para ubicarlo más rápido en el escritorio, ¿ya? En el escritorio. Ustedes pueden guardar en cualquier lugar, en cualquier sitio. Yo voy a grabar acá, escritorio. Escritorio. Entonces aquí me aparece nombres, que es el campo, ¿no? Voy a colocar, repito, primero busco mi zona escritorio, más cerca, para poder ubicarlo más rápido en el archivo. ¿Ya? Luego acá, nombre de archivo. Voy a colocar acá, listado o lista de invitados, ¿no? Lista de invitados. Entonces, Percy voy a colocar, ¿no? Mi nombre. Ya, lista de invitados, Percy. Ahora sí, guardar. Ya está. Ahora alumnos. ¿Ya? Voy a mirar acá vamos a compartir el escritorio para verlo si está ahí aquí está alumnos. Acá está mi archivito, alumnos. Con este archivo es el que voy a poder hacer mi correspondencia, alumnos. Por eso, lo que vamos a hacer es un sobre, ¿no? Porque me decía que no solamente se puede hacer sobres, se puede hacer cartas, se puede hacer oficios, invitaciones, ¿no? Comunicados, memorándums, notificaciones, se puede hacer, por ejemplo, recibos, ¿no? Se puede hacer facturas, se puede hacer distintos trabajos con correspondencia, alumnos, ¿ah? Pero ojo, siempre tienen que tener su lista o su archivo de origen de datos, o también se le llama la tabla de datos, que es la que está aquí. Entonces aquí yo tengo acá mis invitados. Bueno, en este caso he colocado solamente 15 nada más, ¿no? Si tuviera 100, tendría que llenar ahí los 100 invitados dentro de esa tabla, alumnos. Si tuviera 200, los 200 tendría que digitar. Porque para estar haciendo, a ver, un sobre, ¿no? Colocando el nombre, tal. Entonces es un poco complicado, alumnos. No voy a tener que escribir en los 200 sobres. Pero aquí en el Word puedo usar las correspondencias. Las correspondencias me permiten a mí combinar dos archivos. A ver, el documento principal con el origen de datos. Estos dos se combinan. Una vez que se combinan, se convierten en bastantes o varios documentos. A eso quiero llegar, alumnos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a compartir pantalla. Nuevamente, alumnos, este archivo, ojo, repito, el archivo origen de datos debe estar cerrado. Una vez que se grabó, cierren el programa, cierran la ventana. ¿Ya? Listo. Y ahora sí vamos a entrar nuevamente al Word. Alumnos. Vamos a entrar al Word. Muy bien. Ya está. Muy bien. Vamos a compartir pantalla nuevamente para entrar al Word.